Primera de Crónicas, capítulo 10, que ya lo tienen ustedes. Bueno, ahí en Primera de Crónicas vamos a buscar dos pasajes, después ya deja la Biblia ahí tranquila. Nosotros buscamos estos dos pasajes y ustedes me dicen de quién estamos hablando. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Ya lo tiene. Así murió por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó ¿a quién? A una divina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Bueno, ¿de quién está hablando acá? Saúl, un rey. Bueno, a la persona que está al lado, vos decile, en esta noche Dios te va a revelar cuál de los dos reyes está dentro tuyo, o Saúl o David. Busque Primera de Crónicas 29, ahí que lo tiene, 29, versículo 28, 29-28. Uno era Primera de Crónicas 10, 13 y 14, y el otro era Primera de Crónicas 29-28. ¿Ya lo tiene? Dice así: y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él, y sobre Israel, y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Escuche, usted tiene que prestar mucha atención en esta noche, porque usted tiene o a Saúl o a David. Escuche lo que le voy a decir, sí o sí. Por eso esto es un misterio de parte de Dios que Dios le va a revelar esta noche. Yo cuando estaba orando y preparaba la palabra decía: Señor, gracias por revelarme esto. Y esto, bueno, como es grabado, seguro que muchas personas lo van a ver por internet también, porque esto es un misterio y sinceramente no he escuchado mucho hablar de esto. Entonces Dios nos revela, le revela a sus hijos misterios. Y uno dice: ¿qué es lo que pasa con esta mujer? ¿Qué es lo que pasa con este hombre? ¿Qué pasa con aquel? ¿Qué pasa con el otro? Bueno, en este caso son dos reyes. Usted va a ver primero todas las coincidencias que tienen Saúl y David. Preste atención. Por ejemplo, hay 45 capítulos de la Biblia dedicados solamente a estos dos reyes. Escuche bien, 45 capítulos, no versículos, capítulos de la Biblia, de la palabra de Dios, dedicado a Saúl y dedicado a David. Yo con eso le estoy diciendo la importancia que Dios le dio a Saúl y a David. ¿Cuánto que le importó? Porque esta es la palabra de Dios. Y si Dios permite que se escriban 45 capítulos de Saúl y David, solamente de ellos dos, 45 capítulos. Usted imagínense lo que eran para Dios esos dos reyes. No eran cualquier persona. Porque Dios no habla porque sí de las personas. Algo Dios nos quiere enseñar a todos nosotros que vivimos hoy. Estamos acá en esta iglesia, muchos vivimos en diversos lugares de acá, pero algo Dios nos quiere enseñar, porque Dios no va Dios nada hace en vano, ni lo hace al azar, digamos. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y si Dios
escribe 45 capítulos de un libro para que nosotros aprendamos algo de eso. Miren, no le voy a decir todo, pero si podemos aprender algo, quizás podamos vivir de otra manera el tiempo que nos quede de vida. Porque el día de ayer ya pasó, hoy Dios te permitió venir acá a la iglesia, te ha dado vida. No sé si mañana estarás en esta tierra o estaremos en esta tierra. Lo que sí sé es que Dios hoy nos ha dado la oportunidad de escuchar. Ahora, otro dato significante. Hay otros 45 capítulos de la Biblia donde se relata la vida de los 39 reyes restantes que reinaron en Israel. A ver si usted me entiende lo que le quiero decir. 45 capítulos hablaron de Saúl y de David. Y después de Saúl y de David, reinaron 39 reyes más en Israel. Esos 39 reyes están escritos en 45 capítulos. O sea, Dios usó en su palabra, la Biblia, 45 capítulos para hablar de Saúl y de David. Y 45 capítulos para hablar de 39 reyes. ¿Le dice algo esto? Que la palabra de Dios le dé 45 capítulos a 2 reyes y a 39 reyes 45 capítulos. Todos fueron reyes de Israel, el pueblo escogido por Dios. Sin embargo, hay 2 que fueron especiales para el Señor. Y no nombra a Salomón. Pero estos 2 fueron 2 reyes muy importantes para Dios. Porque nos deja una enseñanza y un misterio. Cuando uno lee la Biblia, uno lee quizás la historia, lo que hizo Saúl, lo que hizo David, lo que hizo Salomón, lo que pasó. Entonces, está bueno la historia, pero ¿qué hay detrás de esa historia? ¿Por qué Dios se toma el trabajo de que alguien escriba de parte del Señor 45 capítulos acerca de David y de Saúl y 45 de 39 reyes restantes? ¿Por qué Dios se toma ese trabajo, ¿no es cierto? Bueno, acá viene, si usted presta atención lo va a entender. Saúl y David son 2 reyes modelos. Modelos. Es un modelo, otro modelo. ¿Se entiende? Un modelo y otro modelo. Por eso se toma 45 capítulos. Son 2 reyes modelos. Por eso yo te dije, o tenés uno o tenés el otro. No puede fallar. Todo hombre sobre esta tierra, todo el perro, tiene uno o tiene el otro. Esto cuando salga... ¿Usted pone Funes para Cristo y ahí ve todos los videos? No, él no lo pone. Miran cualquier cosa y no ven todo lo que Dios está haciendo acá en este lugar. Miran lo que hacen en otros lugares. Pero lo que Dios hace acá, usted ponga Funes para Cristo y ahí va a ver las obras de teatro, las danzas de Doncella de Sion, de las chicas, la danza hebrea. Ahí va a ver el grupo de teatro, ahí va a ver, qué sé yo, un montón de cosas. La predicación de hermanos que estuvieron acá, la prédica de esta noche, la del domingo, la del miércoles. Si usted pone, ahí lo va a ver, entre y tómese por ahí, qué sé yo, está sin hacer nada, y pone y empieza a escuchar de nuevo lo que Dios le habló. Entonces, Saúl y David son 2 modelos de reyes. En efecto, se puede decir que todos los demás reyes o fueron conformes al orden de Saúl o fueron reyes conforme al orden de David. A ver, ¿me entiende lo que estoy explicando? Por eso estos 2 reyes tienen 45 capítulos y los 39 restantes 45 capítulos. Porque de esos 39, uno fue de acuerdo al orden de Saúl
o de acuerdo al orden de David? Dios dijo, los reyes que vengan de acá en adelante van a ser de acuerdo al orden de Saúl o de acuerdo al orden de David. Por eso tiene un motivo, ¿se da cuenta? Y calza perfecto, porque la palabra de Dios es un misterio. Calza perfecto. Y escuchen, para Dios hay, por lo tanto, solo dos clases de reyes. Para Dios, por lo tanto, hay solo dos clases de reyes. Según el modelo de Saúl o según el modelo de David. Aplicando esto a nuestro contexto, o sea, a tu vida. No pensés en la persona que tiene adelante, en la que tiene al lado, no. Pensá en tu vida, porque esto es un misterio para tu vida. Que Dios quiere revelarte. Si yo esto lo aplico al contexto, se puede decir que Saúl y David representan dos principios. Representan, simbolizan dos principios. De lo que puede hacer un hombre y una mujer que dice tener a Dios. Hay pues solo dos clases de siervos, de pastores, de liderazgo, de ministros. Solamente dos, Saúl y David. Fueron dos hombres que tuvieron muchas cosas en común y no obstante tuvieron un final distinto. Uno terminó de una manera y otro terminó de otra manera. Tuvieron, miren todas las cosas en común que tuvieron, pero recuerde esto: uno terminó de una manera y otro terminó de otra manera. De acuerdo a lo que haya en tu vida, va a terminar de una manera o de otra manera. Sí o sí. Sí o sí. Escuchá, sí o sí vamos a terminar o así o así. Sí o sí. De acuerdo a este principio que Dios tomó 45 capítulos para hablar de Saúl y de David y 45 capítulos para hablar de 39 reyes. Entonces Dios dice, estos son dos modelos, dos principios, dos reyes que tuvieron muchas cosas en común, pero uno terminó de una manera y el otro terminó de otra manera. Sí o sí, ese principio, cuando es un principio de Dios, no es modificable, o sea, no se modifica a través del tiempo ni de los años. Quiere decir que estos dos principios se van a cumplir en tu vida. O vas a morir como Saúl o vas a morir como David. ¿Qué haces? Vas a ver qué haces. Vamos a ver las cosas que tenían en común, a ver si esto puedo decir, a ver qué es lo que me quiere decir Dios. Primero, hay muchos pasajes, pero si lo buscamos se va a extender mucho. Los dos eran jóvenes cuando fueron usados por Dios. La Biblia dice que Saúl y que David eran jóvenes cuando fueron usados por Dios. No eran ancianos, jóvenes. Ambos eran jóvenes. Presten atención los jóvenes. Y los más grandes también, por supuesto. Ambos, Saúl y David, eran muy jovencitos cuando fueron usados por Dios. Los dos, dice la Biblia, eran de aspecto hermoso, dice. Ambos eran así. Tanto uno como el otro tenían el mismo aspecto. Eso está en 1 Samuel 9:2, 16:12. Los dos, escuche esto, provenían de familias de poca estima.
¿Sabe qué significa época estima? Nadie tenía en cuenta a Saúl y nadie tenía en cuenta a David. Nadie. Ni el papá. ¿Se acuerdan que el papá decía, uy, pero a ver, cuando Samuel lo va a ungir, le dice, ah, no, pero tengo un hijo que está por allá? O sea, ambos, y a Saúl le pasa algo similar, ambos eran de familias que como que no lo tenían en cuenta. Fueron dos reyes, dos principios, cosas en común. Y sigue, los dos se consideraban indignos de ser reyes. Los dos se consideraban indignos de ser reyes. Los dos decían, no merezco ser rey. Los dos decían exactamente lo mismo. Los dos fueron ungidos con el aceite de la unción. Los dos fueron ungidos con el aceite de la unción. ¿Saben quién los ungió a los dos? A los dos la misma persona los ungió. Samuel ungió a Saúl y Samuel ungió a David. Ambos fueron ungidos con el mismo aceite. Presta atención, ambos fueron ungidos con el mismo aceite. Uno terminó de una manera y otro terminó de otra manera. Para que usted, yo voy diciéndole para que usted memorice. Ambos fueron ungidos con el mismo aceite. Pero uno terminó de una manera y otro terminó de otra manera. Cuando la gente dice la salvación se pierde, la salvación no se pierde, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? Uno terminó de una manera, otro terminó de otra manera. Ambos fueron ungidos con el mismo aceite. Los dos tenían alrededor de 30 años cuando comenzaron a reinar. Los dos tenían alrededor de 30 años no cuando fueron ungidos, sino cuando comenzaron a reinar. Cuando fueron ungidos eran jóvenes. Cuando comenzaron a reinar ya eran personas adultas, tenían 30 años cada uno. O sea que seguimos con las coincidencias. Por eso hay 45 capítulos en ellos dos. Escuche esto, los dos reinaron 40 años sobre Israel. No es que uno reinó más que el otro, no. Los dos de jóvenes, los dos a los 30 años, los dos a los 40 años, los dos 40 años reinaron en Israel. Fueron ungidos de jóvenes por la misma persona, empezaron a ser reyes a los 30 años y ambos reinaron 40 años en el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, 40 años cada uno. Los dos tuvieron la oportunidad de que Dios perpetuara su reino, ambos, los dos tuvieron la misma oportunidad. Dios le dio la misma oportunidad a Saúl que a David, ambos. Los dos hicieron grandes cosas para Dios. Ambos hicieron grandes cosas para Dios. Los dos. Los dos cometieron grandes pecados contra Dios. Los dos hicieron grandes cosas para Dios. Los dos cometieron grandes pecados contra Dios. Los dos empezaron bien. Pero acá hay una diferencia. Escuchen, los dos empezaron bien. Pero Saúl terminó mal. ¿Qué dice Primera de Crónicas 10? Búsquelo. Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Así murió Saúl por su, dígale al que está al lado, por su rebelión murió así. Con que prevaricó contra Jehová Dios, contra la palabra de Dios, la cual no guardó.
y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Y qué dice Primera de Crónicas 29-28? Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. ¿Usted va entendiendo el principio que se traslada de aquella época al de hoy? ¿Usted va entendiendo lo que hay dentro suyo? ¿O hay una cosa o hay otra? Los reyes, según el orden de Saúl, pueden dividir su vida en dos etapas. Saúl llegó al reino a la edad de 30 años aproximadamente y luego gobernó 40 años. En David, los reyes, conforme al orden de David, se distinguen en tres etapas: Saúl 2, David 3. El David pastor de ovejas, 20 años. El David quebrantado, 10 años. Y el David rey, 40 años. ¿Entiende? Saúl, 30 años, rey, 40 años, reinó, gobernó. David, 20 años, pastor de ovejas, 10 años de quebranto, 40 años de reinado. ¿Está bien? El cambio en Saúl y en David es muy notable. Del primero leemos: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Del segundo leemos: el espíritu de Jehová vino sobre David. Acá hay algo muy importante. Ambos tenían Espíritu Santo. Dice que de uno se apartó el Espíritu Santo. ¿Se puede el Espíritu Santo apartar de un rey? Sí. Si lo hizo nada más y nada menos que con este rey, que tuvo 45 capítulos, ¿cómo no lo puede hacer con cualquiera de nosotros? David, ya vamos más rápido. David, acá empiezan las diferencias. Para que usted tenga idea, porque antes vimos las coincidencias, ahora vemos las diferencias. David aceptó el proceso de Dios. Saúl no siguió los procesos. Hay cristianos que aceptan el proceso de Dios y hay cristianos que no siguen el proceso de Dios. Yo me voy a ir de la iglesia porque me llamaron de allá. ¿Ese es el proceso de Dios? No creo. No creo. El proceso de Dios es maravilloso. Saúl saltó al trono inmediatamente después de haber sido ungido con el Espíritu Santo. David, en cambio, después de haber sido ungido con el Espíritu Santo de Dios, debió esperar aproximadamente 10 años para subir al trono. ¿Se entiende lo que digo? Uno fue ahí, ¡tac! Y el otro tuvo que esperar 10 años para subir al trono.
Ahí empiezan las diferencias. La escuela de David es la escuela del quebrantamiento, donde Dios trata con el orgullo del ser humano, con la soberbia del ser humano, con la autosuficiencia del ser humano, con la confianza en nosotros mismos del ser humano, con la impaciencia del ser humano, con la desobediencia del ser humano, con las motivaciones equivocadas y con el mal carácter del ser humano. Nunca vas a poder ser un gran rey si Dios no trata con vos. Vas a vivir sentado en una silla creyéndote que te la sabes toda y Dios te va a decir, ya mi Espíritu Santo se apartó de vos. Seguís siendo orgulloso, seguís siendo soberbio, seguís siendo desobediente. No tengo nada que perder con vos. En cambio, aquel reconoce sus errores. No quiere saber más nada con el auto. Hay gente que dice, no necesito de Dios, no necesito ir a la iglesia. Fíjate, no necesito ir a la iglesia, porque Dios está en todos lados. El orgullo y la soberbia, nunca Dios va a tratar con un hombre y una mujer así. ¿Saben lo que decimos nosotros? Necesito ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Para mí es un privilegio venir a la iglesia a darle gloria a Dios. ¿Usted va entendiendo la diferencia? Bien, me alegro. Esta prédica el día de mañana va a valer millones de dólares. Escuche, los Salmos 22, 23 y en especial el 51 y el 55 denotan la época dura que pasó el rey David sobre la tierra. Miserable de mí, dice el rey. No merezco que Dios se fije en mí. Yo soy como la neblina, dice, que en un rato está y después desaparece. No soy nada. ¿Qué diferencia entre un rey y el otro, no? Hay gente que dentro de la iglesia ni siquiera se sujeta a su autoridad. Cuando hay otros que dicen, sí pastor, ¿cuándo oramos? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo trabajamos? ¿Qué hacemos? Ahora, mañana, ¿qué hacemos? Dale, lo que Dios nos diga, eso hacemos. Y otros mienten constantemente. Entonces, ¿cómo Dios va a tratar con ese hombre y esa mujer? Hay gente que no se discipula dentro de una iglesia. ¿Sabe qué dice? Y no, yo no necesito discipularme. Nunca Dios va a tratar con vos, porque vos creés que no te tenés que discipular. Y yo digo que vos sos el que más te tenés que discipular. Tendrías que ir corriendo a discipularte, para que aprendas lo que dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Saúl actuaba con el poder del Espíritu Santo. Interesante, qué bueno, actuaba con el poder del Espíritu Santo, pero casi nada conocía de la vida del Espíritu Santo. O sea, Dios le daba poder, pero no conocía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, esto que estás haciendo está mal. Hablar de otro hermano está mal. Criticar está mal. Hablar del pastor, muy mal. Usted se ríe. Yo no me reiría tanto. Tendría más cuidado todavía. No me reiría tanto. David también tenía el poder del Espíritu Santo, pero además su carácter había sido transformado por el Espíritu Santo. Qué bueno cuando Dios transforma a un hombre y una mujer. El poder de Dios transforma. Porque una cosa es ser usado por Dios y otra muy distinta es ser aprobado por Dios.
Dios puede usar una piedra, un burro o una burra, como lo dice en la Biblia. Dios te puede usar, pero que Dios te apruebe es otra cosa. Una cosa son los dones y otra cosa es el carácter. La gente no sabe lo que es un don y no sabe lo que es el carácter. Dice, sí, tengo este don, pastor. Y para. Vos tenés este don, pero ¿y tu carácter? ¿Y tu orgullo y tu soberbia? ¿Y tu vanidad? Escuche esto. David tenía amor por la palabra. Saúl no confió en Dios ni en su palabra. 10 veces en el Salmo 119 David menciona su amor por la palabra. El Salmo 1:2 dice que él se deleita en la palabra de Dios. De noche y de día está su delicia en la palabra de Dios. ¿Saben? Los cristianos modernos no leen la Biblia. ¿Escuchó lo que le digo? Los cristianos no se deleitan en la palabra. La gente va a un culto católico o evangélico, pero no lee la palabra. Y mucho menos se deleita en la palabra de Dios. ¿A qué va la iglesia? No sé, qué sé yo. Saúl desechó la palabra. Eso está en Samuel 15, 23 y 26. Saúl no confiaba en la palabra, confiaba en su propia capacidad. 1 Samuel 15, 12. Terminó lleno de celos, amargura y hasta esquizofrénico, dice la Biblia. ¿Sabían? Porque David tenía que ir a tocarle y a cantarle, ¿se acuerdan? Porque había un espíritu que lo atormentaba. Así dice la Biblia. El Espíritu Santo no era, otro espíritu que atormentaba a Saúl. Así terminó sus días el rey. David tuvo respeto por la autoridad. Saúl tuvo irrespeto por la autoridad. O sea, no tuvo respeto. 1 Samuel 17, 25, David se enfrentó al gigante porque había una motivación fuerte, el amor y el respeto para con su padre. El mismo padre que ni siquiera se acordaba de que tenía un hijo. Sin embargo, David era respetuoso de su papá. Aunque su papá le había fallado, él lo respetaba. Era distinto. Pero él conocía el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Ese rey sabía y valoraba la palabra. Valoraba la palabra de Dios. David respetó a Saúl, aunque él ya no era el rey. Y aún después de muerto lo lloró, dice. Tuvo su vida en sus manos, pero nunca atentó contra él. Nunca había tocado el manto del ungido de Dios. Miren cómo honraba y respetaba la autoridad David. Por eso usted encuentra dentro de las iglesias cristianos que respetan la autoridad y cristianos que no respetan la autoridad. Miles y miles de ambos lados. Saúl no respetaba ni las órdenes de Samuel, quien era su padre espiritual. Samuel era el padre espiritual. Sin embargo, Saúl ni siquiera respetaba las órdenes de su padre espiritual. O sea, Dios mismo le estaba diciendo: che, lo que estás haciendo está mal. No hagas esto, no hagas aquello. Esto te va a traer consecuencias en tu vida. Ten cuidado. Era el padre espiritual, le decía, le hablaba Dios a través de Samuel a Saúl. David aceptó personalmente sus errores. Saúl guardó su pecado. Escuchen, uno confiesa y el otro lo tiene oculto. Usted piensa que en las iglesias
¿No hay gente que tiene oculto pecado? Se sorprendería. Me va mal, pastor, todo me va mal. Y sí, y tengo esto, y tengo aquello, y tengo lo otro. Y a veces, cuando el pastor te dice, hay algo en tu vida que vos no lo estás confesando. Hay algo que vos pensás que no tiene importancia, pero Dios está viendo tu pecado. Por eso pasa todo lo que pasa. Saúl guardó el pecado, no destruyó lo que tenía que destruir. Dios le dijo que destruyera todo el anatema, todo lo que no era de Dios. ¿Saben? Hay gente que tiene cosas guardadas y dice, y era de mi papá, era de mi abuelo. Y Dios le dice, eso es una maldición para tu vida. Destruirlo. Y, pero vos sabés que la abuelita y que, qué sé yo, y la abuelita a lo mejor estaba lleno de demonios, iba a los curanderos, hacía esto y lo otro, y vos lo estás cuidando ahí. Y todo te va mal, y sigue todo te va mal, y dale, y dale, y dale. Quizás a lo mejor en esta noche Dios te diga, che, tengo cosas en mi casa que tirar, urgente de mi casa. Urgente de mi casa las tengo que tirar. ¿Saben cuántos hermanos, hermanas vinieron a darme anillos a mí? Dice, esto era de mi mamá, esto era de... pero se murió, y esto es una atadura, y algunos son de oro. Yo no lo quiero tener ya. Mi mamá no creía en Dios, mi papá no creía en Dios, iba a las curanderas, se curaba el empacho, el mal de ojo, esto, aquello, lo otro, y yo lo estoy teniendo en mi casa. Y la gente dice, bueno, no va a pasar nada. Saúl decía lo mismo, por no confesar el pecado y no destruir todo lo que Dios le dijo. Saúl vivió y murió de una manera distinta a la de David. Es un principio que no falla. Vuelvo a repetir, hay gente que es obediente a Dios y hay gente que es desobediente a Dios. No a la religión, olvídate de las religiones. Yo no sé si el Papa realmente hará esto o aquello o lo otro, y no sé si los pastores harán aquello y lo otro. No es mi problema. Mi problema es lo que yo hago con Dios. No lo que hace el Papa ni lo que hace un pastor. No. Tu problema es lo que vos haces con Dios. Cuando vos lees la Biblia y sos desobediente, es porque hay orgullo, soberbia. No estás diciendo la verdad. Pero la estampita, esta estampita es para sin laburo. No entendiste. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Deja de ser desobediente a Dios. Eso no va a hacer que vivas mejor que otra persona. Deja las cábalas de lado, porque para Dios no hay cábalas. Saúl intentó engañar al profeta. ¿De qué nos sirven los sacrificios si no hay obediencia a Dios? ¿De qué te sirve hacer buenas obras si vos no le estás obedeciendo a Dios? Y yo pago todo, y yo hago esto, pero no le obedecé a Dios. Le obedecé al César, pero no a Dios. No le das el diezmo a Dios y se lo da a la gente que no tiene a Dios. Y consumís con tu plato un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y le estás robando a Dios. Y vos querés que Dios te bendiga. ¿Por qué no lees la Biblia? Vos no hagas lo que te dicen los pastores o lo que te dicen los... No, hacé lo que dice la Biblia. Saúl echó la culpa a otros y no asumió su responsabilidad. David dijo, miserable de mí. Y Saúl dijo, no, la culpa de lo que me pasa a mí la tiene aquel. Yo no tengo la culpa. La culpa la tiene el pastor. De que mi familia esté mal, la tiene el pastor. No, vos tenés la culpa. El pastor no tiene culpa.
¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre un principio y otro principio? Vos debés asumir tus errores, tus equivocaciones, tus pecados, tus rencores, tus celos, tus envidias, tu falta de comunión con Dios. No orás, no lees la Biblia, no venís a la iglesia, te haces rogar para venir a la iglesia. Escuchá bien. Cuando otros saben que decimos, hoy hay reunión, mañana hay reunión, pasado hay discipulado, el sábado hay seminario bíblico, tal día hay tal cosa, otros estamos así pensando que hay tal día, y los otros ni saben lo que hay. No tienen ni idea porque están pensando en la guita, en las mujeres, en los hombres, en qué sé yo, andá a saber lo que piensa la gente. En el partido de fútbol, en esto, en aquello, andá a saber lo que está pensando. Y ni sabe que va a empezar un seminario bíblico en la iglesia. Ni sabe. Ni sabe que Dios hizo un milagro en un hombre, que le dio una casa a una familia, que le dio un auto, que sanó a una persona, que hizo un milagro. Ni sabe, no sabe. Sí tiene tiempo para mirar un programa, para escuchar una prédica, no. Para ver los errores, a ver si yo digo algún furcio cuando predico, para eso tenés tiempo. Pero para revisar tu vida no tenés tiempo. Para el orgullo que tenés, los pecados que tenés, la maldad que tenés, no tenés tiempo. Sí, para ver si yo digo algo bien o digo algo mal, para eso tenés tiempo. Para mandar un email hablando mal de otro cristiano tenés tiempo. Para mandar un WhatsApp o lo que fuera, lo que existe hoy en día, tenés tiempo. Para lo bueno no tenés tiempo. A Saúl le interesaba más el honor y la honra que su situación o su relación con Dios. David dijo, pequé contra Jehová. Contra ti solo he pecado. Era un rey que sabía confesar sus pecados. Puede ser que haya cristianos que nunca le confiesen a Dios sus pecados. Bueno, recordá que los dos tenían muchas cosas en común, pero tenían grandes diferencias. Recordá que ambos tenían el Espíritu Santo y ambos fueron ungidos por Dios. Pero uno terminó de una manera y el otro terminó de otra manera. ¿Quién decide cómo vos vas a terminar en la tierra? ¿Quién lo decide? Sí, Dios, pero vos decidís. Vos decidís si querés vivir como un Saúl o querés vivir como un David. Vos decidís. No le eché la culpa a nadie. Vos decidís si tomás, si te drogás, si estás con esto, con aquello. Vos sos el que está decidiendo. Si venís a la iglesia, si no venís, si hablás de más. Vos sos el que decidís. No tiene ninguna culpa a otra persona. Vos tenés que ser o como David o como Saúl. De acuerdo a lo que decidas, así también vas a morir. Porque esto es un principio bíblico. Dios dice 45 capítulos para Saúl y para David. 45 capítulos para 39 reyes que vinieron después de ellos. Este principio no va a fallar. A mí me pueden engañar los que están, los que se fueron, pero a él nunca lo van a engañar. Él sabe perfectamente qué hay acá dentro. Porque de acuerdo a lo que hay acá, largo por acá. Y pensar que hay cristianos que escuchan lo que hablan otros y los escuchan. Yo digo que hay algunos que nos diferenciamos.
perdónenme, no escuchamos, no nos interesa, ni tenemos esto, ni tenemos lo otro, no nos interesa, porque cuando vos escuchás la voz del capo, cuando vos escuchás la voz del Todopoderoso, no tenés tanto tiempo para hablar de las personas. Cuando alguien habla de las personas, ¿sabe una cosa? Tiene tiempo para hacerlo. No lo escuchás. Vos podés tomar una decisión muy importante en esta noche. ¿Seguir creyendo las mentiras del diablo? ¿O empezar a vivir como un cristiano verdadero? Lo que te quede de vida. No importa si son días, meses, años, no importa. Lo que te quede de vida, tenés que pedirle a Dios que te diga ser sincero, sincera con Dios. ¿Saben? A veces los padres aprobamos cosas que dicen nuestros hijos. No todos, porque algunos padres decimos, vení, ¿de qué estás hablando vos? ¿Saben? Los hijos hablan de lo que escuchan de los padres. ¿Saben cuántas veces yo acá adentro he escuchado a los hijos hablar lo que dicen los padres? Pero tal cosa, y yo digo, ni siquiera los padres tienen el respeto de hablar adelante de sus hijos. Porque dicen lo mismo, pobrecitos, ¿no? Ojalá que le enseñen este misterio que hoy ustedes escucharon. Ojalá que la gente comience a decirle la verdad a Dios. Ojalá que los cristianos empecemos a publicar que Cristo viene pronto. Invitar a gente que no conoce a Dios. ¿Hasta cuándo te vas a guardar la palabra de Dios? ¿Cuándo va a ser el día que le predica a la gente y le invites a una iglesia a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuándo va a ser el día? ¿Qué hay? Orgullo, autosuficiencia, egoísmo, pensar en mí, lo que me pasa a mí, lo que esto, lo que lo otro, y no le hablo a nadie de Jesucristo. Soy lo peor de todo. Yo saben que diría, soy lo peor, porque no le hablo a nadie de Jesús. En mi trabajo se están muriendo sin Dios y yo me hago el cristiano y no le hablo a nadie de Dios. Y hablo con otro cristiano y ni siquiera tengo el cuidado de decir, si puedo dañar a una persona. Lo que estoy diciendo, mi trato, mi lengua. Anoche se hizo una reunión fantástica para chicos que van a ir a competir en las Olimpiadas Nacionales. Muchos de ustedes ni siquiera les importó. A mí sí me importa que un niño aprenda la palabra de Dios. Así me tenga que quedar hasta las 4 de la mañana, me quedo hasta las 4 de la mañana. Porque prefiero eso antes que estar hablando y mirando cosas que no son de Dios. ¿Dónde estaban ustedes anoche? Yo no tengo ni idea. No es mi problema. No es mi problema. Quizás pecando, ya Dios te vio. Mirá si yo me voy a andar fijando en el pecado tuyo. Si con que lo vea Dios ya está. ¿No te da ganas de pedirle perdón a Dios por tu pecado? Decirle, yo soy un hipócrita, pastor, soy un hipócrita. No le digo la verdad a Dios, estoy mintiendo, tengo que cambiar mi vida. Necesito cambiar mi vida. Quiero morir como murió David,
y no como murió Saúl. Y bueno, esta palabra quedará, de acá a un tiempo, quedará en el olvido en tu vida, quizás. O quizás sea el inicio de algo maravilloso en tu vida. Esta palabra puede ser un olvido más, un entrar por acá y salir por acá. O puede ser esta palabra el inicio de ser ungido y ungida por Dios, para morir como un ungido y como un ungido. Amén. Muy bien, que Dios los bendiga.